Buenas tardes. Vamos a retomar el Congreso ya con la parte final, donde vamos a tener un maravilloso juego de espejos y al revés que en la conferencia inaugural, pues yo voy a presentar a mi presentador en aquella ocasión. Bien. El profesor João Paulo Oliveira Costa es catedrático de Historia de la Expansión Portuguesa en la Universidad de Nova de Lisboa, donde además es el coordinador del ejecutivo del Departamento de Historia, es titular de la Cátedra UNESCO o Patrimonio Cultural de los Océanos y ha sido director del EXAM, del antiguo Centro de Historia del Mar, ahora el Centro de Humanidades, si no me equivoco. Sus trabajos se han dirigido sobre todo en la historia, acerca de la historia de Portugal y del mundo en los siglos XV y XVI, en la historia también de las religiones y las civilizaciones del Asia antigua, y tiene trabajos que iniciales se centraron en la presencia portuguesa en Japón, en la formación del Estado de India, y en los últimos años, y creo que viene a colación con lo que hoy nos va a comentar, ha profundizado en el estudio de la historia global en torno a los océanos. También me gustaría señalar que recientemente ha escrito una obra de síntesis sobre la historia de la expansión portuguesa y también un ensayo sobre Portugal na Historia, una identidad que ha recibido algunos premios como el de la Fundación Calouste Gulbenkian. Bueno, sus trabajos se han publicado en varios idiomas, tienen una destacada vertiente internacional y creo que eso se va a notar hoy cuando nos hable, ¿no?, del mar, ¿no? De hecho, su conferencia es con la que terminamos estas intensas 2 jornadas, se titula O mar na Genese da afirmación do Portugal independente y para aquellos que somos de lugares con mar y estamos tan lejos del mar, casi es un poco nostálgico hablar hoy del mar, con este día tan maravilloso que hace. Profesor João Paulo, tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Iñaki. Buenas tardes a todos. Bueno, mientras que tenemos seguido una regla de que los portugueses hablan en portugués y los españoles en castellano, voy a hablar en portuñol porque como es la clausura, para garantizar que toda la gente me puede seguir en mi presentación. Voy a introducir, de cierta manera, un otro tópico que no ha sido muy recurrido durante esta conferencia, que es la geografía, para continuar pensando sobre lo que se ha pasado hace 9 siglos, empezando aquí con la autoinvestidura de Alfonso Enríquez como caballero, pero también dentro de comprender por qué Portugal ha conseguido mantener desde 1128 de una manera muy clara una autonomía que vaya a dar una identidad que será muy clara desde el siglo XIV. Y vamos a mirar el mar. Al principio, el mar era un obstáculo, no, era el fin del mundo. Aquí en la península ibérica, los humanos que aquí llegaron siempre o por tierra, cruzando los Pirineos, o viniendo del Mediterráneo, que es casi como venir de tierra. El océano era una cosa informe, era una cosa desconocida, era el fin del mundo, literalmente. Aquí en la foto tiene la esquina de Cabo de São Vicente, en Algarve. ¿No está? Está encima, está ahí, está aquí. Está aquí. Es el Cabo de San Vicente con la costa norte-sur en la costa oeste-este de Portugal, de Europa. Y lo que tiene es la vastidad, es el océano, que es interminable, donde nunca jamás han venido, hasta el siglo XV, ha venido ninguna persona. Entonces era el final del mundo. Y, por tanto, el mar es un obstáculo. No contaba para los romanos que han llegado aquí hace 1 millón de años y que aquí llegaban, no tenían dónde ir. Aquí se terminaba sus avances en el territorio.
Y fue así hace 5.000 años al menos, o más. En verdad, hace 3.000 años. Hace 3.000 años entonces cambia un poco cuando la península ibérica no es solamente visitada por pueblos que han pasado los Pirineos, pero de una manera sistemática van a ser visitados por los pueblos del Mediterráneo. Y los fenicios van a fundar Lisboa. El momento en que definitivamente se crea una ciudad en la parte baja del Tajo, en articulación con las comunidades que estaban en las colinas de la foz del Tajo. Los fenicios fueron hasta Lisboa solamente porque es donde termina el ambiente mediterráneo. Después tenemos el ambiente atlántico con nieblas, con una temperatura muy más, que baja muchísimo. Yo tengo una casa en Praia das Maçãs que es 5 kilómetros a norte del Cabo da Roca, que es el punto aquí más occidental. Y la semana pasada la diferencia entre Lisboa era que en Lisboa estaban 33 grados y en la Praia de las Maçãs estaban 21. Y esta diferencia es la diferencia entre el clima entre el Mediterráneo y el clima atlántico, es el cambio, y todos los pueblos mediterráneos son venidos hasta acá. Y es verdad que fenicios y griegos han navegado por aquí, pero normalmente partiendo de la cuesta que es hoy de Francia y no cruzando estas aguas. Pero solo para decir que el mar no tenía que ver con las sociedades que se estaban organizadas, sobre todo en la parte occidental de Península, donde está hoy Portugal. La historia de un occidente peninsular todavía se puede recuar hace 2.500 años. Antes de la invasión romana, había ya un camino que tiene testigos del tiempo de la llegada de los cartagineses como anterior, como ya existiendo, que es un camino que vosotros conocéis muy bien, los de Zamora, porque pasa por acá, que es hoy la Ruta de la Plata, que es hoy como era hace 2.000 años. Es la A66 de España, que es una autopista que va desde Gijón hacia Sevilla, donde continúa con otro número, pero la misma carretera, la misma autopista, hasta Cádiz. Era la manera que los pueblos de ese tiempo tenían de traer todas las mercancías que podían y las materias primas que había por aquí, y de las traer hasta el Mediterráneo sin tener que cruzar estas aguas y sin aprovechar un puerto magnífico como lo de la Boca del Tajo o otro como en la Boca del Douro, porque para eso tenían que atravesar montañas, mientras que por aquí tenían las orillas de la meseta, que es muy más directo y un camino muy más fácil. Y entonces, en verdad tenemos esta diferencia y sabemos, por ejemplo, que los cartagineses que han llegado a la península por aquí nunca han pasado a occidente de esta carretera. Para comprender mejor lo que es la importancia de estos territorios acá, mirar, por ejemplo, la manera como los romanos han conquistado paso a paso la península ibérica. Y sabemos que esta parte ha demorado más de 100 años a ser dominada por los romanos. Son las guerras de Viriato, que son muy habladas en todos los libros sobre las guerras de los romanos. Y después hasta llegar hasta arriba, y en verdad había aquí un limes cerca donde la ciudad de León controlaba la parte que jamás fue dominada por el Imperio Romano, y había aquí un pequeño limes aquí por esta región. Pero lo que es importante es comprender esta área aquí, porque estas son las montañas de Portugal de hoy, de la Galicia, y comprender que estas montañas son importantes en todas las direcciones, porque si aquí tenemos todo este tiempo de 200 tantos hasta 30 y tantos, en verdad es que al contrario, los cristianos han conquistado Coimbra de vez en 1064, al mismo tiempo que Coimbra han conquistado Ceia, que es en las faldas de la Sierra da Estrela, en 1064. Pero el foral de Covilhã, que es 20 kilómetros del otro lado de la montaña, el foral de Covilhã fue en 1180 y picos. Entonces, 120 años después.
Los portugueses también precisaron de 120 años para pasar esta línea en dirección al sur. Entonces, es una línea marcante. Hay que comprender este territorio. Bueno, los romanos han dominado la península ibérica durante 400 años. Y tuvieron tiempo para comprender el territorio y para organizar las provincias solamente de acuerdo con la geografía. No tenían ningún enemigo a combater, no tenían ninguna presión, sino mirar el territorio y encontrar la mejor manera de lo organizar. En verdad, de las 18 capitales de distrito de Portugal, 11 son de origen romana, porque ellos han comprendido bien el territorio. Y en el occidente tenemos lo que es el Gran Occidente, que es la Galicia, más tardía, pero al final existía, y la Lusitania. Y este territorio corresponde a un territorio de montaña. Mismo aquí, como vamos a ver, mismo aquí hay una diferencia entre estos territorios más planos y estos con más ondulación, con una orografía diferente. Y aquí es increíble. Y toda esta parte también es una parte de montaña. Lo que va a hacer Portugal es una parte de eso. No ha quedado de fuera del Gran Occidente la Galicia romana, porque hubo aquí un centro político religioso nuevo, que es Santiago de Compostela, que va a partir la Galicia, los gallegos del sur y del norte, los del sur con Braga y del norte con Santiago, y esta parte aquí, de un punto de vista militar, es insustentable de un país como Portugal face a Castilla o a España, y por tanto había que encontrar aquí un punto donde pudiera haber una frontera defensable de un punto de vista portugués. Esta carretera sigue existiendo. Y la pregunta es ¿por qué que Portugal puede sobrevivir? ¿Cuál es la diferencia entre las otras entidades que habían antes existido en el occidente? Y eso que vamos a ver primero. Primero, volver a los romanos para comprender que, diferente de los tiempos de los cartagineses y de los fenicios, los romanos han hecho de Lisboa, de Lisipo, una plataforma, una placa giratoria del comercio, porque Lisboa va a fornecer garum a todo el imperio, al norte y al sur. Y tenemos aquí ya una importancia muy grande, porque el garum es pescado y sal, dos de las riquezas del mar. Entonces, la mercancía que Lisboa o Lisipo y esta parte occidental de la península ibérica tenía a ofrecer a todo el conjunto del Imperio Romano era un producto del mar, un producto que era obtenido industrialmente con las vísceras de lo pescado ponidas en sal. Y eso es un punto de partida para inmensa. Pero la gente que había resistido a los romanos jamás han sido capaces de detenerlos durante un par de años, pero al final han sido derrotados. ¿Por qué? Porque no usaban el mar para nada. Entonces el mar era como si fuera una pared y no tenían cómo utilizarlo, y entonces paso a paso la máquina invasora que viene va empujando hasta que domina todo. Y lo mismo con los suevos. Los suevos han tenido un momento que dominaban todo el occidente, después se han quedado en las montañas del occidente, pero al mismo tiempo los suevos no tenían comercio de mar importante, y sin mar la resistencia se va a perder paso a paso. Y por tanto el reino suevo fue una de las posibilidades, pero una de las posibilidades que también no ha funcionado. Hubo otra entidad occidental, que es la taifa de Badajoz, que en gran parte es la Lusitania, con un poquito de Bética y sin el sur, el Algarve después de los musulmanes. Sí, pero significa que cuando el califado, cuando la entidad musulmana de la península se estrellaza, que el occidente inmediatamente tiene una formación política. Pueden ser, bueno, y Algarve. Bueno, y Algarve aquí hay aquí también montañas. La geografía manda. Y las montañas de aquí han creado una otra condición, no olvidar
que en el caso de los musulmanes estamos hablando en una entidad que tenía el estrecho de Gibraltar no como una frontera, pero como una entidad que se articulaba de una parte de África y de Europa, entonces la movimentación era diferente, pero el occidente reaparece aquí. Y más que solamente mirar a entidades políticas, no olvidar que los occidentales, después de romanos, después de visigodos, cuando del latín se ha pasado a las lenguas de romanos, los pueblos más occidentales han creado una lengua que es una familia separada de lo catalán y de lo castellano. Una familia propia, donde solo existen hoy el portugués y el gallego, que son la misma cosa casi. Entonces, hay que poner, miren, esto occidente no es solamente una cuestión de interpretación por parte de políticos, no es solamente una manera como los militares van a mirar cómo se deben poner sus ejércitos. Hay una población que no sabe lo que estos hablan, pero que vaya a crear aquí una comunidad propia y que vaya a desarrollar una lengua claramente diferenciada de las otras. Y mismo cuando en el año 1000 todo eso pertenece al reino de las Asturias mucho del tiempo, o después al reino de León. Pero el occidente tiene una lengua propia. Entonces hay un occidente en Península Ibérica. El occidente que los romanos han comprendido al crear la Galicia y la Lusitania. No es una cosa real. El mar no era muy importante. No olvidar que en este tiempo los musulmanes, el mar de los musulmanes era el Mediterráneo, no el Atlántico, poco, y que el mar de los occidentales tenía un problema grave que eran los vikingos. Y entonces no había mucho espacio para un comercio intenso en este periodo de los siglos IX, X, XI, y por tanto hay aquí que encontrar un punto. Entonces hubo el inicio de Portugal. Bueno, este mapa, como todos sabemos que es difícil de imaginar, de diseñar el mapa concreto de las tierras que Alfonso Enríquez tenía en 1128. No voy a intentar. Este me interesa por otra razón. Y me interesa porque al principio, la línea más al norte del condado de Portucalense no era el Miño, pero el Lima. Y después ha pasado el Miño. ¿Por qué? Y la respuesta es, bueno, un río es un río, desde este punto de vista, contener un rival aquí o aquí es la misma cosa. Pero hay que mirar aquí. Y creo que la explicación es la geografía, una vez más, porque aquí hay montañas. No sé si ustedes han alguna vez entrado en Portugal, saliendo de Galicia, del Planalto de Lima, a norte de las montañas de Jerez. Tenemos aquí las sierras de Peneda, que es una pared de granito. Tiene una entrada por el Lima, que es Lindoso, y después tiene la frontera en Castro Laboreiro. Cuando nos aproximamos en coche de Castro Laboreiro, lo que nos tenemos es una muralla de granito, solamente. Y por tanto es comprensible que de un punto de vista portucalense, pasar de aquí para aquí fue fácil si consiguieran avanzar, porque defender el rival con un río, tanto se defiende aquí como aquí, y aquí es impenetrable. Y por tanto, es probablemente esto que explica esta mudanza, este cambio. Porque si ahora vamos a intentar comprender por qué que hay una frontera, de norte al sur la frontera es extraña. Aquí es el río Miño en Monzón. Aquí es España, aquí es Portugal, esto es el mismo. O si estuviera aquí cerca, en Miranda del Douro, aquí Portugal, aquí España, es todo lo mismo, ¿no? O en el Guadiana, para continuar, aquí es Alcotín, Portugal, España, no hay diferencia. Entonces, ¿por qué hay una frontera? ¿Por qué hay una frontera? Hay un occidente. ¿Qué es lo que es occidente? El occidente son las montañas. Aquí, por ejemplo, son las cuatro fortalezas y el Val del Coa. Ya voy a volver a esta imagen. Pero esta es la paisaje típica portuguesa, castillos y montañas. Aquí, la parte que Don Dinis ha obtenido sobre Castilla en 1295, confirmada en el Tratado de 97, y cerca de Guadiana, en el extremo de la frontera portuguesa, tenemos Nodar, y lo que tenemos de Nodar es la misma paisaje. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es con la meseta.
Y aquí es la diferencia. Esa diferencia que permite comprender que hay un occidente y hay otras partes de península y porque este occidente tiene capacidad, en condiciones particulares, de se tornar autonomizar. No es solamente una foto aquí o allá. Voy a recoger a Saramago en su romance de La jangada de pedra, cuando los protagonistas que están cerca del Atlántico y que van a ver, quieren ir hasta los Pirineos para ver dónde la península se había cortado y se había salido y salido de la Europa, y las protagonistas entram na meseta, a paisagem tem-se modificado, ficaram para trás as montanhas e montes, as últimas ondulações vão desmaiando e o que começa a aparecer dentro dos olhos é uma planície que parece não ter fim. Esta planície é indefensável. As montanhas são defensáveis. A diferença, e aqui estamos bem, porque estamos em Zamora, que está já em la meseta. A 50 kilómetros de acá, não tanto em linha reta, é Miranda del Duero. Em 1762, um exército de 40.000 espanhóis entraram em Miranda, han conquistado la vila y han entrado. No hubo ninguna batalla, pero solo retornaron 20.000. Los otros 20.000 se fueron muertos uno a uno por los llamados paisanos. Fueron las montañas como estas que están aquí pintadas por Amadeu de Sousa Cardoso. Estas montañas son una fortaleza. Y por tanto, esta parte del país no es invadible, porque Saramago también tiene en su viaje a Portugal, que entra aquí por el norte de Portugal y que las carreteras que son en zigue-zague. Y el zigue-zague para un ejército invasor es una armadilla, es una trampa, porque 30.000 hombres al final son los 3 de la frente. Todos los dos no pueden combatir contra y son 3 en la frente, pero son todos alvos fáciles de quien está en las montañas o en las rocas. Entonces, esta línea, lo que tenemos, si fisieren, es muy bonito, de Gijón hasta Sevilla van a cruzar los límites de la meseta. Pero este año con José Eduardo, cuando habíamos venido aquí, habíamos volvido a Portugal, haciendo un poquito más aquí entre Moralina, Ledesma, hasta entrar en la A62 española, cerca de Ciudad Rodrigo. Y la paisaje continúa a ser la misma, una paisaje abierta que no hay nunca en Portugal. Un poco en Ribatejo solamente, o así. Aquí estamos llegando a A62, cerca ya de Ciudad Rodrigo, y aquí ya están las montañas de Lusitania, que aquí es Extremadura, claro, pero es la parte que pertenecía del tiempo de la organización romana y que Alfonso Enríquez ha intentado conquistar en parte cuando llega hasta Trujillo, antes del desastre de Badajoz de 1169, y que Juan I de Portugal ha pedido a su suegro, el duque de Lancaster, cuando Joan de Gant ha intentado de ser rey de Castilla, y que los portugueses han pedido otra vez a José de Austria cuando lo ayudaron a tentar ser rey de España en el lugar del Borbón en la guerra de la sucesión de España. Entonces, estas montañas fueron siempre pedidas por Portugal como una parte geoestratégica natural. Y para comprender mejor esta diferencia entre una parte y otra, miren aquí, porque aquí tenemos Ciudad Rodrigo, un castillo bajito, ¿no? Un talud. Andamos más 20 kilómetros y entramos en Portugal. Y pasados 5 kilómetros de Vilar Formoso, tenemos inmediatamente este puente sobre el Coa. No hay ninguna puente de estas desde Vilar Formoso hasta Burgos, no hay una. Y de aquí hasta el mar hay muchas, no las he contado. Un proyecto que tengo es meterme a Aveiro e ir contando todos los grandes puentes como esta que existen hasta la frontera y ninguna después de la frontera. Y por tanto hay un cambio claro entre lo que es la paisaje. Es por eso que Ciudad Rodrigo está tan cerca de Portugal, que fue atacada algunas veces por los portugueses, pero jamás dominada por los portugueses porque es imposible, no tiene una montaña, no tiene la montaña donde debe estar el castillo para dominarla. Y lo mismo podemos ver aquí en Marvão. En algunas de las imágenes del libro de armas hecho al mando de Manuel I de Portugal en la primera década del siglo XVI, o aquí esta foto es sacada en el Caia, y lo que está aquí es Elvas.
y aquí el fuerte de Santa Bárbara, y aquí el fuerte de la Grasa. Y miren, que si estamos aquí y miramos de espaldas para Badajoz, tenemos un horizonte que es interminable. Pero de aquí para allá es el monte que está a seguir. Y por tanto, no es la pared de Castro Laboreiro, pero es una pared. Y aquí empieza Portugal. Empieza el occidente, que Portugal podría haber sido un reino más complejo, como fue soñado, por ejemplo, por Alfonso IX de León, que tendría podido hacer un León con Portugal. Alfonso VIII de Castilla lo ha comprendido y entonces ayudó a Alfonso II de Portugal a resistir a Alfonso IX para poder él ganar, no él, pero su nieto, ganar para Castilla-León, pensando que después Castilla ganaría Portugal, como al siglo XIV fue por un punto. Entonces, primero perceber que hay una razón, la frontera portuguesa al mismo tiempo hay una continuidad climática, la paisaje es la misma de una parte de la frontera y de la otra. La diferencia es que hay montañas y que toda la frontera portuguesa está en montañas. No hemos estado aquí, pero si estiver en Chaves, de Chaves a Montalegre, del lado portugués, es una estrada de montaña. Pasa la frontera y vuelve a Chaves por Irún y tienen rectas de 5 kilómetros cada una, con las montañas de Portugal a la derecha. Entonces es muy común por toda la frontera esta diferencia muy cerca entre lo que es la orografía de Portugal y la orografía de España. Entonces, ¿y el mar? El mar es que, teniendo esta capacidad de defensa, si no tuviera el mar, Portugal tendría sido también una parte de España o de la Iberia, naturalmente, porque no tenía. Este es insuficiente. Es necesario que, además de tener un punto de defensa razonable, que haya recursos que no pueden ser terminados o bloqueados por un invasor, y es por el mar. Y es muy interesante desde ese punto de vista. Yo no creo que Alfonso Henriques ha pensado en Portugal como un país marítimo, no lo creo. Pero meus colegas pueden después decir lo que piensan sobre eso. No creo de todo, pero la primera operación militar de envergadura importante que Alfonso Henriques hace después del reconocimiento aquí en Zamora de que él es rex face al emperador Alfonso VII, es la conquista de Santarém, que es un asalto, y después el cerco de Lisboa. Y el cerco de Lisboa, en 1147, es la primera operación de la reconquista hispánica desde el siglo VIII, en que participan cruzados del norte de Europa que llegan a Iberia, no atravesando los Pirineos, pero en buques por el mar para atacar una ciudad musulmana. Entonces, y como Inés Lorindo ha demostrado, una parte de esos hombres han sido reclutados específicamente para el ataque a Lisboa. Entonces, lo que tenemos es que la conquista de Lisboa es una empresa europea marítima. Y solamente por el mar es que, sin la ayuda de estos grupos de cruzados, los ingleses que iban hasta la Tierra Santa, pero los otros que han sido reclutados específicamente para venir a atacar Lisboa y conquistar Lisboa, sin esta ayuda del mar, Lisboa no habría, Alfonso Henriques no tenía ejército suficiente para conquistar la ciudad con un cerco, con un asalto de una noche. Podría ser, pero no era aquí no fue la circunstancia. Entonces, el mar es esencial desde el principio de Portugal, independiente, porque la conquista más importante de la ciudad, que va a ser la capital del país y que va a ser el gran centro económico a escala mundial, necesitó de esta intervención militar marítima para poder. Y la intervención marítima es buscada por los portugueses. Entonces, no es solamente el caso de unos cruzados que estaban atravesando al longo de la cuesta y que han dicho, espera, antes de ir a Jerusalén vamos a atacar aquí los moros también. No, es una operación que es pensada y hay gente que vaya a reclutar, vaya a pedir ayuda específicamente para Lisboa. Desde ahí, el mar es también esencial a Portugal. Es muy interesante que al final del siglo XII, Juan I de Inglaterra, cuando se tornó viudo y que quería un nuevo matrimonio, que ha
enviado una embajada a Portugal pidiendo a Sancho I de Portugal una infanta para su mujer. Es interesante que estamos hablando en el momento mayor del imperio angevino, que era un imperio marítimo también. Y es el principio de aquello que va a ser el destino de Portugal, que es la alianza con Inglaterra. Pero la opción de Portugal no fue esa, pero el Atlántico, el mar, desde el principio del siglo XII, es un mar diplomático. Es un mar diplomático donde se van a hacer sucesivos matrimonios diplomáticos. El primer, una hija de Alfonso Enríquez, que va a casar con un matrimonio con el conde de Flandes. No han tenido hijos, no ha continuado, pero es la primera abordaje, es el conde de Flandes. Después, la misma Teresa va a tener un segundo matrimonio en Atlántico, después, y va a traer para la Flandes el infante Fernando, hijo de Sancho I, para se casar con la nueva condesa que era Juana. Pero este infante portugués va a ser capturado en la batalla de Bouvines y va a ser preso por Felipe de Francia y su carrera se termina abruptamente. También vamos a tener dos infantas portuguesas, reinas de la Dinamarca. Y todo eso es el mar. Entonces es claro que Portugal, desde su independencia, que tiene una política ibérica y los herederos de la corona casan en la península ibérica y las hijas mayores de la corona están disponibles para matrimonios también peninsulares. Pero cuando tiene más hijos, los otros hijos van para el norte de Europa, van para el Atlántico. Atlántico continental. Y la última persona es el futuro Alfonso III de Portugal, que va a casar con la condesa de Boulogne, en la Francia. Pero si habemos hablado hasta aquí de esta dimensión diplomática del mar desde el principio de la independencia, hay también que no olvidar la importancia comercial del mar. Ya no venden garum, pero el sal continúa a ser una exportación mayor de Portugal. Después, Fernão Lopes va a decir que a principios del reinado de Fernando de Portugal, entonces en 1367, que en Lisboa estaban más de 400 buques cada momento, en épocas del año, para cargar viño y sal. Y por tanto, un país que eran exportaciones sobre todo para la Europa del Norte. Portugal va a beneficiar también desde que la Reconquista va a encurralar los últimos musulmanes en el Reino de Granada, va a hacer con que el comercio marítimo entre Mediterráneo y Atlántico Norte se desarrolle. Y en ese momento Lisboa va a ganar la importancia propia de una ciudad, de un puerto, que está al medio de la costa europea. Sin un metro no seguro que vamos a ser exacto, pero de Escandinavia hasta Turquía, en el medio tienen Lisboa. Lisboa es muy interesante porque Portugal es un país periférico de un punto de vista territorial, pero al mismo tiempo por el mar es un país central en Europa. Y por ser central en Europa es que es un país neutral tendencialmente, como fue en la Segunda Guerra Mundial y en tantas otras cuando intentó. Y cuando Portugal solo no es neutral, cuando la Inglaterra, nuestra aliada, dice, bueno, ahora tienen que ir a la guerra con nosotros. Y ahí Portugal tiene que ir, si no los ingleses, si no les gusta y es peor. Entonces, pero Lisboa está en el centro de Lisboa y la costa portuguesa, en el centro en la interfaz entre el Atlántico Norte y el Mediterráneo, y esa dimensión es muy clara desde mediados del siglo XIII, porque teníamos el sal. Só para tener una idea, en el siglo XVII, Portugal ha hecho una guerra longa con los Países Bajos, mientras que habíamos ganado una parte, perdido de otra. Al final aceptamos de pagar 16 millones de cruzados a los neerlandeses por la paz. Lo habíamos pagado todo en sal, para comprender la importancia que es muy mejor que en oro, ¿no? Que es más fácil de pagar. No olvidar que Alfonso III de Portugal ha decretado que tenía la experiencia del Atlántico, ha decretado que el comercio externo debería ser hecho sobre todo por el mar, donde no
No olvidar que hace 2 o 3 años, cuando hay las huelgas en Francia de los camioneros, de los conductores, en Portugal nosotros tenemos problemas con mucha de la mercancía para fábricas que viene de Alemania y de otros países que no pasa. Entonces, Alfonso III siente de que Castilla era un rival, es mejor, y porque la naturaleza de Portugal es ser un país marítimo, ha dado esta orden. Una cosa importantísima es que al mismo tiempo, aquí son los forales dados por los reyes desde Alfonso I hasta Sancho II. Es que, y Amélia ha dicho ayer, es que lo que son hoy, si van a Portugal, las ciudades marítimas de Portugal, como Cascais, como Viana do Castelo, Figueira da Foz, Sines, son todas ciudades que los forales son del siglo XIV, algunos del siglo XV. Entonces, los ríos eran defendidos en el medio, Ponte de Lima, Montemoro Velho, Alcácer do Sal, incluso Setúbal va a demorar a tener su foral. Y por tanto, es un país que es marítimo, pero que ha demorado a que tenga las ciudades cerca del puerto. Después, Don Dinis va a crear la Marinha de Guerra, y ahí mismo Alfonso III, y esos son los forales de Alfonso III y de Don Dinis, muy a consideración incluso aquí en el norte, pero un poco más al sur, pero no muchos en la costa. Y después, finalmente, entonces Portugal se afirma, y con Alfonso IV hay una política marítima más clara, una estrategia marítima ya, con una nueva y definitiva aproximación a Inglaterra, por cambio con la Francia, y sobre todo porque es Alfonso IV que va a obtener del Papa la bula Gaudemus et Exultamus, que reconoce a Portugal el derecho de la conquista del reino de Fez, por el mar, obviamente, y Alfonso IV tiene una carta al Papa de 1345 en que el Papa le pedía ayuda para otro noble ir a las Canarias. No, las Canarias son mías, que solo costó más cerca. Y ha enviado ya una armada. Entonces, la idea de que las islas que están cerca del territorio portugués pertenecen a Portugal, no ha pasado con Canarias, pero ha pasado con Madeira y con Azores de una manera indiscutible. Cuando esta doctrina se produjo es que cuando los portugueses ocupan Madeira y después Azores, ninguna potencia otra, incluso Castilla, han contestado esa ocupación. Al mismo tiempo, la alianza con Inglaterra se va a firmar definitivamente con el matrimonio de Juan I de Portugal con Filipa de Lancaster y después Portugal, con esta alianza con Inglaterra, va a hacer del mar su nueva y definitiva identidad. Porque lo que ha mostrado aquí es la manera como el mar sustentó la independencia de Portugal en un cuadro, que es el cuadro de la geoestrategia antigua, que siguió siempre la misma hasta el siglo XV, de un continente europeo que no utilizaba el Atlántico. El Atlántico no era navegable, solamente cerca de la costa. Después, en principios del siglo XV, los portugueses van a iniciar lo que son la época de los descubrimientos, la exploración del Océano Atlántico. Entonces, la propia característica de Portugal se va a cambiar por una nueva identidad, no solamente ibérica o ibérico-insular, para un Portugal global, que es el subtema de esta conferencia. Y aquí, solo para terminar, recordando cómo Lisboa va entonces a tornarse no solamente una plataforma que va a hacer la articulación entre el norte y el sur, pero también con todo el mundo. Y aquí son dos íconos de esta. La ciudad de Lisboa al principio del siglo XVI, siempre con buques, porque es un puerto. Y es interesante porque hasta hoy es la principal ciudad de cruceros del mundo, continúa siendo Lisboa. Entonces es una característica que no terminó, sigue existiendo. Y aquí, con la Rua de los Mercaderes, una exposición hecha recientemente que llamaba Lisboa la ciudad global, y un poco por esto, porque fue a Lisboa que llegó el primer rinoceronte en tiempos modernos, y de aquí, pero esta gravura no fue hecha en Lisboa, fue hecha en Viena de Austria por Albert Dürer, utilizando algunos diseños que les han enviados de Lisboa.
O aquí un cuadro de la Infanta María de Portugal, hija de Manuel I, que tiene en su mano esta ventana. Nosotros le llamamos lec. La ventana, abanico. Perdón. El abanico es una pieza japonesa. En Japón es utilizada por los aristócratas, hombres. Pero el abanico es venido hasta Europa sin un manual de instrucciones. Y la reina y la princesa le han gustado. Y en un par de años, este objeto masculino asiático por Lisboa se tornó un objeto femenino fundamental para toda la aristocracia y la burguesía europea de los siglos XVIII y XIX. Y entonces el papel de Portugal, es cambio de identidad, una identidad europea, ibérica, para una identidad global que ha pasado por el mar. Pero desde la primera hora que Portugal fue un país con mar y la prueba es que la invasión de 1384 y 85, cuando Juan I de Castilla intenta mantener para sí los derechos de Beatriz de Portugal, porque ha sido derrotado. Bueno, la batalla fue lo que fue, la batalla de Aljubarrota, pero es un tiempo en que la estructura geoestratégica de Portugal está ya basada en una articulación entre Lisboa y Oporto, dos ciudades marítimas, y en que la alianza con los ingleses está ya funcionando. En la batalla de Aljubarrota van a estar archeros ingleses que van a ayudar muchísimo en la victoria en esa batalla, y el facto de que el eje de la economía portuguesa y de la política portuguesa ya está ya en las ciudades de Lisboa y Oporto, no tiene nada que ver con el tiempo de Alfonso Enríquez. De Alfonso Enríquez hasta Denis la línea es la línea entre Coimbra y Braga. Y la línea entre Coimbra y Braga va a cambiar para una línea entre Lisboa y Oporto, de un país básicamente marítimo, que es la evolución que hubo a lo largo de la Edad Media portuguesa y que fue decisivo, pero que desde la primera hora tiene esta dimensión marcada por la conquista de Lisboa. Una operación europea por mar, sin los cruzados venidos por el mar. En 1147 seguro que Alfonso Enríquez no habría conquistado Lisboa. Gracias.